El tema que voy a discernir el día de hoy, el tema de regulación del uso de pesticidas en arándanos, los principales destinos. Bueno, el tema que voy a tocar el día de hoy, a discernir, bueno, es un tema que prácticamente se ha convertido en una piedra angular, en una pieza clave dentro del tema del manejo en sí y de la elaboración de los programas fitosanitarios, ¿no? La elaboración de los programas fitosanitarios y con respecto al tema de lo que son las regulaciones, las reglamentaciones, para poder enviar y exportar nuestros productos, ¿no? El día de hoy estoy tocando el tema del arándano. Es muy importante el tema y vamos a hablar sobre lo que son los principales destinos, sobre todo, ¿no? Bien, vamos a comenzarlo. Voy a comenzar con un tema de definiciones ahora. El tema de definición trae un concepto que es importante considerar el día de hoy. ¿Qué son los límites máximos de residuos, no? Como ustedes ven, el tema del límite máximo de residuo, un límite legal superior de concentración, como ustedes ven ahí, de un residuo en una fruta, no en un alimento. ¿Cómo es que se conforma un límite máximo de residuo? ¿Cuál es el principal componente en sí de cómo se elabora un límite máximo? ¿De dónde nace, no? Y todo esto nace de una ingesta alimentaria, ¿no? La ingesta alimentaria es la que forma parte principal para poder elaborar un límite máximo de residuo, ¿no? Antes, en el pasado, se tenía muy en cuenta la ingesta alimentaria a largo plazo, ¿no? Más conocida como la ingesta diaria admisible, ¿no? Pero de un tiempo a otro, el componente importante fue la ingesta a corto plazo. Esa ingesta a corto plazo es conocida como la dosis de referencia aguda, ¿no? Un parámetro toxicológico que en sí nos permite conocer la cantidad de alimento que puedo ingerir yo, que a corto plazo no me puede ocasionar a mí un riesgo a mi salud, ¿no? Puede ser en una comida, algo, pero que sea a corto plazo. ¿Por qué? Porque hay ingredientes activos, ¿no? Según los estudios de las agencias de seguridad alimentaria, ¿no? Que hay ingredientes activos que sí pueden producir algún tema de alergia, algún tema de intoxicación, sí que van más allá de una concentración permitida, ¿no? Entonces, ahora, para los que nos dedicamos el tema de agroexportación, ya no es simplemente cumplir ahora con un límite máximo de residuos, ¿no? Esto quedó como algo, disculpen, esto quedó como algo sumamente básico nada más, ¿no? Sumamente básico, y ahora el criterio, disculpen cuando estoy viendo el tema del puntero, y ahora el criterio es esto también. O sea, no solamente tenemos que cumplir con un límite máximo, sino también con un tema de dosis de referencia aguda, ¿sí? Esta dosis de referencia aguda que la establecen sobre todo lo que son supermercados, ¿no? Los retailers, lo más conocido como retailers, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se calcula una dosis de referencia aguda? Bueno, aquí coloco una fórmula que en la teoría parece muy fácil, la verdad, pero no es así. Pero lo que trato de dar a conocer aquí es sobre todo el tema de cómo hacer un cálculo y qué en sí el productor debería ingresar dentro de esta fórmula, ¿no? Que es la concentración medida del pesticida, ¿no? Que es el residuo que le queda en la fruta al productor finalmente cuando tiene algún tema de residuo, ¿no? Como que le puede quedar, como que no puede quedar nada, ¿no? Pero disculpen, pero esta concentración es justamente la que va aquí en esta fórmula para poder calcular la dosis de referencia aguda. ¿Qué más? La cantidad de alimento estimada como máximo consumible, que puede ser variable de acuerdo a lo que se está consumiendo, y el factor de variabilidad. Todo esto dividido sobre el peso corporal del consumidor. ¿Sobre quién? Sobre todo sobre personas vulnerables, ¿no? Lo que son niños y las personas adultas mayores. Ellos son los principales personas la persona más vulnerable para finalmente llegar a cabo aquí, estimar un kilogramo o el peso corporal para poder hallar esta dosis. Entonces, como les digo, esta ecuación que encuentran aquí, esta fórmula, es prácticamente algo en la práctica que parece fácil. Sin embargo, incluso para cada país se modifican el factor de variabilidad, incluso el tema de peso corporal del consumidor. Entonces, vamos, ese es algo básico ahora, ¿no? Para finalmente entender. Y esta es el cálculo de la dosis de referencia aguda que el productor finalmente compara ¿con quién? Con la
la dosis de referencia establecido por la Agencia de Seguridad Europea, ¿no? Bien, esos son los principales conceptos. Vamos a seguir. ¿Cómo está distribuido el tema de los límites máximos de residuos? El tema de la distribución de límites máximos de residuos, por ejemplo, lo podemos ver aquí, ¿no? Existe un límite máximo de residuo comunitario, ¿sí? Que es el de la Unión Europea. Este es un LMR comunitario. ¿Por quiénes están conformados la Comunidad Europea, el LMR? Por 27 países, ¿no? Lo que ustedes ven aquí, ¿no? Entre los principales, Alemania, España, Países Bajos, toda esta gama de países que son 27 ahora, ¿no? Inglaterra ya no forma parte, ¿no? Por el tema del Brexit, Inglaterra prácticamente salió de este LMR comunitario y se establece ya de forma independiente. Entonces, pero ustedes habrán encontrado que en algunos momentos o en alguna vez que han hecho alguna búsqueda, no hay algún país que es europeo geográficamente, pero no se encuentra dentro de la constitución de un límite comunitario, ¿no? Por ejemplo, no pueden ver no pueden ver Suiza aquí. Suiza no lo pueden ver ni lo pueden observar en este número de países, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se mueven con otros LMRs diferentes, Entonces, este es lo primero que les quería mostrar. Miren, ahora está el área de libre comercio europeo. El área de libre comercio europeo está conformado por estos 4 países. Entre ellos el principal, Suiza, ¿no? Y luego Noruega, por su importancia. Aquí se mueve un límite máximo diferente. A pesar de ser países europeos, geográficamente europeos, manejan un LMR diferente, ¿no? Eso es lo que quiero dar a conocer con esta imagen. Ahora, acá hay otro grupo más de países que se encuentran acá constituidos, por ejemplo. ¿Quiénes son? Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, que es el área económica euroasiática. Esta área económica euroasiática se maneja también totalmente diferente a los otros límites que hemos visto anteriormente. Acá hay un solo LMR también, ¿no? Y dentro de ellos el país más importante, pues bueno, la Federación de Rusia, ¿no? Que se mueve con LMR diferentes. Acá hay un grupo de países que se está convirtiendo cada vez como destino más interesante, sobre todo lo que es Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Este es el Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo, ¿no? Acá existe también un LMR para este grupo de países, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, como lo ven ustedes, Bahrein, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait. Ellos también forman parte ahora y se ve ahora con el tema incluso de los planes de auditoría que los productores están presentando para certificar la inclusión de estos países ahora. Bueno, y acá hay un grupo ya de países que también ya se mueve de forma independiente cada uno, ¿no? Los Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, se mueven con cada uno con su estándar nacional de límites máximos de residuos. Acá Marruecos también, por ejemplo, ¿no? Brasil en Sudamérica, Sudáfrica, Israel, y acá se encuentran todos los países, o gran parte de los principales destinos con respecto a países asiáticos, ¿no? China, ¿no? China, Corea, Japón, Taiwán, Hong Kong, Malasia, Vietnam, Singapur, Indonesia, ¿no? Este es otro grupo más de países que cada uno trabaja con un estándar nacional, ¿no? Se está trabajando vía la APEC, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, establecer un LMR también así asiático, ¿no? Así parecido al LMR comunitario de la Unión Europea, ¿no? Pero está en planes todavía hay un proyecto a largo plazo, ¿no? Pero se está trabajando como de una u otra forma unificar esto, ¿no? Vamos a entrar ya específicamente a ver la legislación de la Unión Europea, ¿no? La legislación de la Unión Europea tiene sus definiciones también. Miren, ¿quiénes participan con respecto a la promulgación, con respecto a que si se modifica, a que si se revoca un ingrediente activo? Son estos 3, ¿no? Es tripartito la Unión Europea, existe un Consejo Europeo, hay un Parlamento y hay una Comisión Europea. Y acá hay una agencia que es primordial con respecto a las evaluaciones de riesgo, ¿no? ¿Quién es la agencia encargada de realizar las evaluaciones de riesgos en el tema de pesticidas? Es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. ¿Quién la sostiene? La Comisión Europea. Esta comisión es la que finalmente encarga el estudio de un ingrediente activo a esta agencia, y esta agencia lo que hace es recomendar en sus evaluaciones. ¿Sí? Recomiendo que baje un LMR, recomiendo que se revoque ese ingrediente activo, la autorización de ese ingrediente activo. Entonces, esta es la agencia encargada.
lo que hace es recomendar y la Comisión Europea lo lleva a debate en el Consejo y en el Parlamento Europeo. Es así más o menos como es la mecánica para llegar a legislar en temas de límites máximos en la Unión Europea. Y cuando se habla de la Unión Europea, hay dos reglamentos que son primordiales y se debe de entender separadamente para no caer en equivocaciones, ¿no? Porque lo que normalmente veo y cada vez me hacen más preguntas y más consultas es con respecto a esto, ¿no? Y lo que quiero es explicarlo ahora. Existe un reglamento que es el 1107-2009, como lo están viendo. Este reglamento es el registro, el que permite el registro y la comercialización de ingredientes activos en los 27 países de la Comunidad Europea. Estamos. Y hay otro reglamento que es el 396-2005. ¿Sí? Este 396-2005 es el que está referido a límites máximos de residuos. ¿Estamos? Entonces, ¿van de la mano? Sí. ¿Van de la mano siempre? A veces no. Entonces, ¿hay diferencias con respecto a ello? Sí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rápido para poder entender cómo es que se aplica esto en la práctica para cada uno de los reglamentos. ¿Estamos? Esta es una molécula, por ejemplo, que está muy de moda por todo lo que trae consigo la revocación de esta autorización de este ingrediente activo, ¿no? El clorpirifos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el clorpirifos? ¿No? Salió un reglamento 2009 del 10 de enero de este año, donde la Comisión Europea, a través de este reglamento, dijo que la autorización de este ingrediente activo no era renovado, ¿no? Estamos hablando, ojo, de este reglamento, que la molécula no fue renovada, ¿estamos? Y se dio a través de este reglamento un periodo de gracia. Este periodo de gracia, ¿cuándo expiraba? El 16 de abril de este año, ¿no? El 16 de abril de este año expiró el periodo de gracia. ¿Qué significa cuando expira un periodo de gracia? O sea, que es el tiempo máximo donde prácticamente todos los formuladores en la Unión Europea quitan las autorizaciones y se prohíbe totalmente la comercialización de este ingrediente activo en la Unión Europea, ojo, en la Unión Europea, estamos hablando de Europa, ¿no? Y finalmente, si ustedes ingresan al portal ahora de la Unión Europea, actualizado al momento, ya aparece esta molécula como no aprobada, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los límites máximos de residuos? Porque muchas personas, muchos productores, técnicos en campo suelen equivocar esto, ¿no? Sí, ingeniero, ya no está aprobada, ya está prohibida. Ya no. Ese es un tema, le digo, por cumplir este reglamento. Pero existe un reglamento que es de límites máximos de residuos. ¿Y qué ha pasado ahí, no? Existe esta notificación del 12 de diciembre, ¿no? Referente a la reducción de los límites máximos de residuos. ¿Qué pasa? Si es que no es aprobado o se le quita la autorización a un ingrediente activo en la Unión Europea, lo que pasa en este reglamento es que los límites máximos actuales en ese momento necesitan pasar automáticamente a un límite por defecto, que es un límite de 0.01 partes por millón. ¿Estamos? Es así como funciona el límite por defecto de la Unión Europea. ¿Qué pasó? Una vez emitido este reglamento, la Unión Europea lo que hace es notificar. ¿A quién notifica? A la Organización Mundial del Comercio. Tiene que notificarlo. Envió la notificación, sin embargo, todavía esta fecha propuesta para adoptar esa notificación por parte de la Organización Mundial del Comercio es en junio del 2020, la publicación va a ser en julio y posiblemente entre en vigor hasta octubre del 2020. Entonces, por eso es que cuando ustedes ingresan todavía al sistema europeo, encuentran todavía activos los límites máximos de residuos por parte de clorpirifos, a pesar de que ya está prácticamente no aprobada la molécula, ¿sí? Una cosa es este reglamento de registro y comercialización y otra cosa es lo que pase con los límites máximos de residuos, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, por eso que finalmente ustedes y pueden verificar en la página que hay LMRs incluso. Para cítricos todavía pueden haber límites máximos de residuos, por ejemplo, para clorpirifos. Para arándanos sí se mantiene ya en 001 como un límite por defecto, ¿no? Entonces, es así como se debe entender un poco el tema de cuándo una molécula está prohibida y qué es lo que pasa finalmente con sus límites máximos de residuos, ¿no?
Ya les digo ahora, justamente estuve haciendo un chequeo de información antes de comenzar esta semana la charla de hoy. Y hace 16 días, exactamente, para ser exactos, hay una notificación, ¿no? Hay una notificación, la GSPS NE4384, publicada el 24 de abril, nada más, hace 16 días. ¿Qué da a conocer ese reglamento? Ha sido notificado la Organización Mundial del Comercio ya. La Comunidad Europea está notificando la no renovación, por ejemplo, de este Mancoseb. Mancoseb, este ditiocarbamato, está prácticamente en la Comisión Europea ya notificando prácticamente, ¿me pueden escuchar? Disculpen. José, sí se te escucha, pero no se ve Sí. tu ponencia. No se ve la pantalla, ¿no? Sí, está negra. No, no se ve la pantalla. A ver, un ratito, por favor. Ahora sí. Ok, por aquí va, ¿no? Ya, gracias. Sí. Bien, entonces, la notificación hace poco que no se renueva la molécula del Mancoseb. Esta molécula en sí expira todavía hasta el 31 de enero del 2021. Sin embargo, ya notificó la Comunidad Europea de que no va a renovar esta molécula y que además de esto va a presentar otra notificación para que todos los límites máximos de residuos vinculados al Mancoseb prácticamente pasen a un límite por defecto de 0.01. Estamos. Claro, para todos los que seguramente me están ahora escuchando, saben de que un LMR para Mancoseb significa un LMR para los ditiocarbamatos, porque se encuentra así legislado la definición de residuo dentro de la Comunidad Europea. Estamos. Entonces, vamos a esperar qué es lo que notifica y cuándo prácticamente están dando el tercer cuarto, julio, agosto, septiembre, para que salga y se notifique prácticamente este nuevo reglamento. Entonces, otro de los países que también ha notificado hace poco también un ingrediente activo, por ejemplo, Tailandia, el GTBT-NTH559. Tailandia está prohibiendo ya el tema del paraquat y el clorpirifos también, ¿sí? Para su regulación dentro de su estándar nacional, prácticamente ellos ya prohíben, ¿no? ¿Por qué? Porque pasaron de una categoría 3 a una categoría 4. ¿Qué significa una categoría 4? Que esté un ingrediente activo en una categoría 4, que prácticamente se prohíbe su producción, su importación, su exportación, incluso la posesión de este ingrediente activo dentro del país, dentro de Tailandia en todo caso, ¿no? Otro ingrediente activo que estaba también en ese momento notificado por la Comisión de Salud de Tailandia era el glifosato. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura de Tailandia se ha negado y se tuvo que enviar una nueva notificación. El glifosato no ha pasado a la categoría 4, sino que se mantienen en la categoría 3, o sea, todavía está permitido para ellos, ¿no? Pero cuando entra en efecto el 1 de junio, o sea, a menos de un mes ya entra una prohibición también para Tailandia, lo que es el clorpirifos y lo que es el paraquat también. ¿Estamos? Entonces, sigamos. Lo que les comunicaba anteriormente, ¿no? Lo que les explicaba anteriormente, el tema del reglamento 396, que es para límites máximos de residuos, indica, ¿no? Si es que ya no hay un ingrediente activo aprobado y ustedes de repente les ha quedado en su fruta y están enviando para la Unión Europea, pues van a tener que cumplir con un límite de seguridad. Ese límite es el límite por defecto, el 0.01, que es el límite de determinación o de cuantificación dentro de la Unión Europea. Entonces, este es el que finalmente van a tener que respetar si es que no encuentran un límite de residuo, máximo de residuo establecido en el sistema europeo. Pero cada país se mueve de forma diferente, ojo. Esa es la Unión Europea. Cuando no hay presencia de un límite máximo de residuo en los Estados Unidos, no es que yo tengo que respetar este 0.01. Simplemente es ausencia total. Tolerancia cero lo llama Estados Unidos, ¿no? Tolerancia cero. No debe haber nada de ese ingrediente activo si es que yo quiero enviar para los Estados Unidos y ese límite máximo no está registrado, no está establecido para allá. Miren Canadá. Canadá se mueve con un límite por defecto de 0.1. Ojo, 0.01 y 0.1. No es lo mismo. Así está establecido dentro de la ley
de inocuidad dentro del país de Canadá, ¿no? China, sí, China también está aquí, y China es ausencia, ¿no? Dentro de su legislación china, si no hubiese un límite máximo de residuo, es ausencia. Mucho se habla del tema de China, que si no hubiese un límite máximo de residuo ahí, hay que irnos al Códex Alimentario. Y no es tan fácil como suele decirse en la práctica, ¿no? Porque no existe dentro del reglamento de inocuidad china que oficialmente ellos dentro de su reglamento, dentro de sus estándares, indiquen de que si no es para China, si no hay un LMR ahí establecido, yo tengo que acogerme directamente del Códex Alimentario. En algún momento, dentro de alguna reunión del Comité de Residuos de Plaguicidas que normalmente se realiza en China, hace 13 años por lo menos, China soltó algo al respecto, no dijo, ¿no? Si es que no hubiese un LMR establecido en mi estándar, pues, y hay un tema de disputas por algún ingrediente activo dentro de la parte comercial, pues podrían acogerse al códex. Pero de ahí hasta ahora han pasado prácticamente 13 años, ¿no? Y tiene ahora la Comisión Nacional de Salud de China y el MOA, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, prácticamente un desafío de incorporar 20.000 límites máximos de residuos más dentro de su estándar, el GB2736. Entonces, ahora, justamente acaba de entrar hace un par de meses, el 15 de febrero, entró un nuevo reglamento, una nueva actualización del GB2736, que es el estándar chino, ¿no? Incorpora límites del códex, sí, pero los incorpora oficialmente a su estándar, ¿no? Los reconoce y los publica oficialmente. Hay varios ingredientes que corresponden ahora para el tema de arándanos también, que antes no estaban dentro del estándar chino, ¿sí? Y ahora ya se incorporan nuevas moléculas también, LMR para las moléculas que normalmente son botrycidas, por ejemplo, para los arándanos. Hong Kong está dentro de lo que es China geográficamente, sin embargo maneja un estándar de límites máximos de residuos diferente incluso a China, ¿no? Y el límite por defecto, si es que no hubiese un límite máximo de residuo en Hong Kong, es ausencia. O sea, tolerancia cero. Para Japón, sí es igual que la Unión Europea, ¿no? 0.01. 0.01 partes por millón o miligramos por kilogramo. Corea es parecido también a Japón. Nueva Zelanda lo traigo acá también porque es otro destino también para el tema de arándanos. Está en 0.1. Si no hubiese un LMR establecido en Nueva Zelanda, es como Canadá. 0.1 también, miligramos por kilogramos. Seguimos. Con respecto al programa comunitario de control de residuos de pesticidas, la Unión Europea, prácticamente todo país que se encuentra adscrito a la Organización Mundial del Comercio está en la obligación de hacer un monitoreo de residuos dentro de sus fronteras, ¿no? Perú lo hace, sí lo hace también, ojo, Perú también lo hace porque también está adscrito a la Organización Mundial del Comercio y también realiza su monitoreo de residuos anual, ¿no? Normalmente hay 2 años de desfase entre la publicación del informe, y el año del monitoreo que se realizó, ¿no? Hace poco ha sido publicado por la Unión Europea, hace un poco más de un mes creo, ha sido publicado y le pertenece al año del monitoreo 2018, ¿sí? El del 2021 va a pertenecer al 2019 y así para todo, la mayoría de países lo manejan de esa forma, ¿no? Vamos a presentar algunos de los últimos informes que ha publicado la Comunidad Europea vía la Agencia de Seguridad Alimentaria, para que tengamos idea de cómo se está moviendo este tema, ¿no? Los reportes 2016, 2017 y 2018 voy a presentarlos ahora para que puedan observar ustedes cómo se ha ido moviendo en el tiempo el tema de las detecciones. Miren, el 2016, Perú, aquí nos encontramos nosotros, ¿sí? Estamos dentro de esta torta, dentro de este pedazo de torta, por así decirlo, ¿no? De terceros países. Estos son los países europeos. Acá están su número total de muestras que a cada país se le monitorea. Estamos. En Europa existe un programa de monitoreo para cada uno de los países, pero también existe un programa de monitoreo comunitario, o sea, que engloba a ellos y muestras mucho más allá que la misma comunidad suele tomarlos.
¿Cómo estamos para Perú? Miren cuántas muestras el 2016 fueron monitoreadas para nosotros. 466 muestras, ¿no? De diferentes cultivos. ¿Cuáles son los resultados con respecto a este monitoreo del 2016? Fíjense ustedes, ¿no? Como ven aquí, esto que se encuentra de azul son los resultados de fruta de países europeos, y esto que se encuentra aquí, color celeste, es para la fruta de terceros países. Dentro de ello, Perú, ¿no? Miren la molécula que frecuentemente suelen encontrar ellos el 2016, ¿no? El fosfetilaluminio, una molécula muy conocida y que hemos tenido por ahí algunos también reclamos, ¿no? Ditiocarbamatos, ya les dije ahora con el tema de la variación de Mancozeb, es más probable que el límite máximo dentro de un tiempo dado, el límite baje a 0.01, y eso sí va a ser, creo yo, un tema ahí a revisar y a tener cuidado. El clorpirifos, como ustedes todos saben, el tema de la no renovación también del clorpirifos. Antraquinona, que es incluso un ingrediente activo que es una sustancia ya no aprobada, pero todavía los europeos la siguen encontrando. El BAC, que es el amonio, los amonios cuaternarios, ¿no? El benzalconium, cloruro de benzalconium, ¿no? Que también siguen encontrando, ¿no? Y así como ustedes pueden observar ahí en su pantalla, todos los ingredientes activos que han sido prácticamente detectados. ¿Para qué sirven estos monitoreos? Pues sirven justamente para poder cada vez más filtros sobre y más puntería a los europeos sobre los ingredientes activos que normalmente quedan en fruta y cómo poder legislar a través de ellos, ¿no? Entonces, esta es la situación para el año 2016. ¿Qué pasa en el año 2017? ¿No? El año 2017 hemos pasado de tener 466 muestras a tener 521 muestras monitoreadas como Perú. O sea, se incrementó el número de muestras, ¿no? Igual, Chile, por lo general, Chile acá siempre tiene algo más que nosotros, ¿no? Por los volúmenes que exporta también los chilenos, ¿no? Pero esto es más o menos la cifra de monitoreo de ese año. ¿Cuáles fueron los resultados del 2017, el monitoreo 2017? Pues aquí los pueden ver. Miren quién aparece en primer lugar. Los ditiocarbamatos, ¿no? Nuevamente, el tema de ditiocarbamatos. Trimetilsulfonium, que es un ingrediente activo que no se encuentra registrado ni aprobado en la Unión Europea, igual que la antraquinona. Y nuevamente aparece el tema de la molécula de fosfetilaluminio, como lo ven aquí ustedes, ¿no? Nicotina, clordecones, que no se encuentran tampoco probados. Luego viene la acetamiprid, que es una molécula más conocida dentro de los programas para el tema de arándanos, por ejemplo, ¿no? Y por acá nuevamente el clorpirifos. Entonces, es así como han ido dándose los resultados en el monitoreo del 2017. Y este es el último monitoreo o el último resultados que aparecieron hace poco, un mes más o menos, y lo dio a conocer la Comunidad Europea, pertenece al año 2018, ¿no? Y aquí pueden ver la participación nuevamente de Perú dentro de los monitoreos, 512 muestras monitoreadas para Perú. Y aquí pueden ver toda la distribución. Siempre Italia, Alemania y España son los que más monitoreos se les realiza a su fruta, ¿no? Dentro de la Comunidad Europea, por así decirlo. ¿Cuáles son los resultados con respecto a ello? Fíjense ustedes, dentro de la tabla que estoy mostrando, ¿no? Aparecen nuevamente dos moléculas que por lo general aparecieron en el 2016 y 2017 y siguen apareciendo para los europeos, que son moléculas no aprobadas, ¿no? Y luego viene nuevamente el tema de fosfetil. ¿Estamos? Viene el clorpirifos y viene el acetamiprid y viene el ditiocarbamatos, que son las moléculas que normalmente están ahí. Entonces, ya les digo y les voy a repetir, ¿no? Normalmente estos programas de monitoreo sirven para poder analizar límites máximos de residuos nuevamente, revisar la aprobación de moléculas, y ahora justamente viene ya el tema del Mancozeb, que les comuniqué hace poco, ¿no? Aquí está el tema de ditiocarbamatos nuevamente, ¿no? Entonces, por eso es que también ellos, una de las formas o uno de las conclusiones a las que llegan con respecto al tema del Mancozeb es esto, ¿no? Por el tema de la cantidad de reclamos que hay. Bueno, y aparte por todo el tema ya que es ecotoxicológico, reproductivo, e incluso el tema del Mancozeb, que es la nueva categoría que la Comunidad Europea está utilizando para calificar y poder evaluar límites máximos de residuos y aprobación de ingredientes activos, que es el tema de los disruptores endocrinos, que es un tema que se está volviendo, que es el tema de tendencia ya de aquí en un futuro próximo.
Entonces, de aquí muestro algo con respecto al tema de por qué está agarrando mucha fuerza este tema de evaluación con respecto a disruptores endocrinos, ¿no? Entonces, esos han sido los resultados. Ahora les muestro un cuadro resumen. Fíjense ustedes, este cuadro resumen que ven aquí a continuación es prácticamente las fechas de monitoreo, los años de monitoreo con cada uno de sus fechas de publicación. Ya les digo, el 2018 recién ha sido publicado el 2 de abril, lleva un poco más de un mes de que haya sido publicado, ¿no? Fíjense ustedes, el año 2015, he puesto 2015 también para incorporar y ver un tema de tendencia. Se monitorearon 84.341 muestras, ¿no? Para toda Europa, para 774 ingredientes activos analizados. Y de estas 84.341, el 2.8% de muestras exceden el LMR, ¿no? Que en sí se reflejan en 2.361 muestras que prácticamente exceden los límites máximos residuos. Pero fíjense ustedes cómo ha ido aumentando el número de muestras, 84.000, 88.000, para llegar al año 2018 91.000 muestras de la Comunidad Europea. Y tener 4.5% de exceso de límites máximos de residuos. Claro, concuerda, ¿no? A más muestras analizadas, pues hay un porcentaje mucho mayor de violación a límites máximos de residuos, ¿no? Es así como se refleja aquí. ¿Cuánto representa eso? Un poco más de 4.000 muestras analizadas que exceden los límites máximos de residuos para la Comunidad Europea. Ese es más o menos el informe de los 4 últimos monitoreos. ¿Qué pasa con Perú? ¿Cómo estamos con el tema de Perú? El 2015 se analizaron 709 muestras para Perú. El 2.5% de estas 709 fueron 17 muestras que excedieron el límite máximo de residuos para Perú. Luego bajó considerablemente, del 2015 al 2016, bajó considerablemente el número de muestras analizadas. 466, casi 250 muestras menos. Sin embargo, fíjense ustedes cómo se elevó el porcentaje de muestras que exceden el límite máximo de residuos. ¿Cuánto refleja eso? En número, bueno, 18 muestras que exceden. Y luego el 2017 y 2018, bueno, 512, pero fíjense ustedes, de 512 muestras sigue más bien aumentando los porcentajes de violación del LMR, ¿no? Menos muestras, pero aumenta el tema de violaciones. ¿A cuánto refiere? 32 muestras que el año 2018 sufrieron una violación al límite máximo residuo para Perú, ¿no? Entonces, hemos sido partícipes de, créanme, de varias investigaciones de análisis de causa raíz para diferentes retailers europeos y hemos participado de varias de estas investigaciones con respecto a exceso de límite máximo de residuos. Entonces, doy fe de todo eso, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los Estados Unidos? Estados Unidos, cuando se habla de alerta de importación en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una alerta de importación en los Estados Unidos? Prácticamente indica de que esos ingredientes activos que se encuentran en la fruta de ciertos productores, pues pasan a una lista roja, ¿no? Para salir de ahí, hay todo un plan prácticamente que establece el FDA para poder salir una vez ingresado a esa lista. Esta fue la última alerta de importación, ¿no? Del total de alertas, el 47.14%, que son más o menos 33 empresas, son del sector agro, ¿no? La mayor causa de las inmovilizaciones es el uso de pesticidas no autorizados para los Estados Unidos. Pero ¿cuáles son esas moléculas que arrojan esa alerta de importación para los Estados Unidos? Por ejemplo, esta, ¿no? El Spirimecifén, ¿no? Esa es una de las moléculas que para Estados Unidos resulta frecuentemente detectada dentro de la fruta peruana. Abamectinas, carbendazim, cidomacina, metamidofos, ¿no? Increíblemente todavía aparece metamidofos. Por eso justamente también forma parte de una notificación que envió Perú ya de noviembre. Envió una notificación también a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? El metamidofos para Perú, por aquí lo tenía, el metamidofos para Perú se prohíbe a partir del 30 de noviembre de este año, ¿no? A partir del 30, después de esa fecha, prácticamente se prohíbe cualquier distribución y comercialización y tenencia de este ingrediente activo para Perú, el metamidofos. Prosimidona, triadimenol, clorotalonil y permetrin, ¿no? Estas son las moléculas
más frecuentes para los estadounidenses dentro de los monitoreos que realizan ellos a la fruta nuestra, la fruta peruana. ¿Sí? A tenerlo en cuenta. Bien, hasta ahí es la primera parte de la charla. Voy a hacer un alto para poder observar si existe alguna pregunta dentro de las personas que me están ahora de repente escuchando. Voy a revisar rápidamente. José, te resumo, hay una pregunta de Javier Orlando Martínez. ¿Me Dime. escucha? Ya. El Códex Alimentario de cada país me define los ingredientes activos rechazados y el LMR. El Códex Alimentario de cada país me define los ingredientes activos rechazados y el LMR. No es así. No es así. El Código Alimentario de cada país me define los ingredientes activos, no. Cada país que forma parte de la Organización Mundial del Comercio está adscrito a un acuerdo de manejo sanitario y fitosanitario, ¿no? Que es finalmente el acuerdo donde cada país declara, ¿no?, los ingredientes activos que permite dentro de sus fronteras, ¿no? Cada uno es independiente. Sí, cada uno es independiente, pero cuando se necesita prohibir un ingrediente activo, el país tiene que notificar a la Organización Mundial del Comercio para que finalmente ellos, a través de una área que es el área de obstáculos técnicos al comercio, evalúe si es pertinente o no. ¿Por qué? Porque puede finalmente también convertirse en una barrera comercial, ¿no?, a futuro. Entonces, es evaluado él con sus pares dentro de la Unión Europea también y a nivel mundial, ¿no?, dentro de sus pares que tiene también. Gracias, José. Del mismo participante hay otra pregunta. Dice, por favor, me corrige. Con la molécula clorpirifos, aunque esté restringida, ¿todavía podrían quedar residuos por debajo del 0.01 partes por millón? A ver, por favor, me corrige. Con la molécula, ya lo estoy leyendo por aquí también que me lo están alcanzando. Por favor, me corrige. Con la molécula clorpirifos, aunque esté restringida todavía podrían quedar residuos por debajo del 0.01. Si no es bien manejado el tema de la molécula, estoy seguro que sí le va a quedar, porque sí también hemos tenido algún reclamo con clorpirifos acá a nivel nacional. Entonces, el tema del manejo, que viene respaldado ya posteriormente con un tema de manejo de curvas y todo, bueno, es lo más probable que te pueda quedar también residuos que no es bien manejado, ¿no? Y de acuerdo a la etapa de cultivo, cuando es aplicado también, ¿no? Ojo que con el tema de clorpirifos, lo que yo les estoy dando hasta el momento es el estándar público, o sea, cuál es el estándar, los criterios generales de esta molécula. Porque si ya lo llevamos a criterios más específicos, criterios privados, ahí ya se encuentra prácticamente prohibido, ¿no? Ahí lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta, Ina? Sí, Javier. Hay una consulta, dice CFSMRL, database, es para buscar los LMR en Hong Kong. ¿Para China es igual? No, para China no es igual, ¿no? Cada uno tiene un estándar de límite máximo de residuo diferente. Lo expliqué al inicio, ¿no? Hong Kong geográficamente se encuentra dentro de China. Macao también se encuentra dentro de China. Sin embargo, estos dos que son regiones administrativas especiales para lo que es China, se mueven con estándares de límites máximos diferentes. Uno tiene Hong Kong, otro tiene Macao y China tiene otro, a pesar de que esos dos países se encuentran dentro de la China continental. Tienen LMR diferentes. ¿Alguna otra pregunta, Ina? Sí, consultan, ¿qué disposición final se dan a las muestras con detección que transgrede el LMR? ¿Qué disposiciones finales se le dan? Existe un plan de acción, o sea, el productor tiene que tener un plan de acción, en primer lugar, ¿no? Cuando hay un tipo de detección, en algunos casos, tiene que tener un plan de acción con respecto a si es que excede un límite máximo residuo que hacer.
Por lo general suelen evaluarse en el momento y desviar en algunos casos el tema de la carga, ¿no? De la carga de fruta hacia otro país que es menos restrictivo al país al cual enviado inicialmente. En otros casos, he escuchado que finalmente también no son recibidos y algunos de ellos son prácticamente tirados al mar, ¿no? Pero también forma parte de que algunos son sancionados con respecto a diferentes sanciones administrativas y económicas también dentro de ello. Depende mucho con quién es el país que estás tratando y quién es el supermercado y todo el tema, pero el tema es muy estricto al respecto, ¿no? Si hay un LMR que ya sobrepasaste y ya prácticamente la fruta está allá, lo más probable es que te bloqueen el acceso y tienes que finalmente desviar esa fruta a otro destino que sea menos restrictivo, ¿no? ¿Alguna otra más, Ina? Hay otra consulta. Dice, ¿hay un LMR específico para cada mercado? Hay un LMR específico para cada mercado. Bueno, sí, eso lo explicamos al inicio, ¿no? Dependiendo a qué destino vas a enviar, cada quien tendrá un límite máximo dentro de ese estándar que es específico para ellos, porque el límite máximo, ya lo dije inicialmente, es un tema que se compone de una ingesta alimentaria, y no todos tenemos los mismos hábitos alimenticios, ¿no? Y los consumos per cápita tampoco para poder establecer límites iguales para todos, ¿no? Por eso que cada uno es específico dentro de sus especificaciones para límites máximos de residuos, ¿no? ¿Qué ingredientes activos conocidos que se empleen en el cultivo de arándano, aparte de mancozeb, pueden sumar para la acumulación de ditiocarbamatos? Hasta donde tengo conocimiento yo, el mancozeb tiene algún registro, si no me equivoco, tienen un registro, pero de ahí los demás, difícil difícil que tengan un registro para Perú, ¿no? Por SENASA, que puede ser el Propinet, el CINEP, el Tirán, ¿no? Y el mancozeb que se encuentra ahí también, ¿no? Entonces, ellos son 4 o 5 ingredientes activos que forman en sí el LMR de ditocarramatos, ¿no? Pero dentro de ellos el más conocido y el que más se usa, pues es el mancozeb, ¿no? ¿Los inertes de plaguicidas son analizados o detectados? ¿Qué pasa cuando eso sucede en plaguicidas con aceptación orgánica? Disculpa, no te entendí bien, Ina. ¿Los inertes de plaguicidas son analizados y o detectados? ¿Qué pasa cuando eso sucede en plaguicidas con aceptación orgánica? ¿Qué pasa cuando sucede eso con aceptación orgánica? Bueno, depende mucho con quién, con cuál es el proveedor que se está trabajando. O sea, a ver, depende mucho, y esto trae cola por algunos temas. O sea, hemos tenido alguna vez reclamos para Perú, sí hemos tenido, y a consecuencia de esto, pues prácticamente existen ahora productores que hacen análisis, exigen análisis a sus proveedores de insumos químicos para poder al menos detectar si es que existe alguna molécula que quizás no haya sido declarada o que venga como una sustancia inerte y que posteriormente te venga un reclamo de ello, ¿no? Eso es un tema delicado también y si puede detectarse alguna sustancia inerte, sí se puede detectar. El tema que posteriormente te trae un problema, ¿no? Y ahí sí te complica, vienen las complicaciones para los productores, ¿no? Ina. Sí. ¿Cuál es el LMR de paraquat en el cultivo de arándano? Wow, el LMR de paraquat para cultivo de arándano. La verdad que son tantos LMRs que tenemos que la verdad que sí no lo recuerdo ahora, ¿no? Tendría que buscarlo para poderle dar una respuesta, creo yo. Si me escribe, le doy la información rápidamente al participante que me está haciendo la pregunta. Hay otra consulta. A ver, dice, si el clorpirifos es aplicado 3 meses antes de la cosecha, ¿se encontrará residuos en el análisis realizado? Si el clorpirifos se aplicara 3 meses antes de la cosecha. Con el tema de clorpirifos creo que muchos de los productores lo tienen claro, ¿no? Antes de flor, clorpirifos. Después de formación ya de flor es prácticamente arriesgarte a que te quede residuo de clorpirifos, ¿no? Es así más o menos el manejo en campo y lo tienen muy claro el tema de los que manejan la parte fitosanitaria.
Hay otra consulta. ¿Los fosfitos de potasio los leen como residuos de fosfetilaluminio? Para la Unión Europea sí, para China sí, para Japón sí, para el Códex sí. Para los demás países, no. Lo voy a explicar más adelante. Lo voy a explicar más adelante para que se pueda entender mejor, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, Ina? Si no, continuamos. Sí, la última y ya damos pase. Ok. En caso que un país no tiene LMR, ¿puedo apoyarme con el Códex? Si es que el reglamento de país permite e indica estrictamente de que si no hubiese un LMR nacional, yo puedo cogerme al Códex Alimentarios, sí. Tiene que estar escrito, tiene que estar reglamentado para poder finalmente llegar a coger un LMR del Códex oficialmente, ¿no? Estamos, Ina, para continuar. Sí, sí, José, continúa. Bien, Gracias. gracias. Bien, vamos a seguir ahora. Viene un tema ya vinculado a ingredientes activos, límites y dosis de referencia aguda que son aplicados a ingredientes activos más utilizados dentro del manejo fitosanitario para lo que es arándano, ¿sí? Claro, he agarrado algunas moléculas, tampoco hemos agarrado todo, porque si no tampoco terminaríamos en el tiempo dispuesto, pero ahí estamos. Miren ustedes con el tema del fludioxonil, ¿no? Una molécula muy utilizada para el tema del manejo de botritis en arándanos. Solo por comentarles, esta es la base regulatoria, esta es toda la base regulatoria de los países que voy a tocar para comparar los límites máximos de residuos ahora, ¿sí? El fludoxonil, como ustedes ven aquí, expira su aprobación el 31 de octubre del 2020, ¿sí? Para la Comunidad Europea expira, pero eso no quiere o no significa de que prácticamente va a estar prohibido, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan aquí. Posiblemente meses antes de que se llegue a la expiración, va a haber algún reglamento que renueve esta molécula, ¿no? Es así como se maneja dentro del tema de la Comunidad Europea. O si no se renueva, o la molécula va a haber que se le va a dar una ampliación hasta que pueda terminarse su evaluación de riesgos nueva, ¿no? Que se realiza cada cierto tiempo para cada una de las moléculas. ¿Cómo está el tema del fludoxonil para los países, los principales destinos para el tema de arándano, ¿no? Aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Prácticamente se encuentra en un límite de 2 para la mayoría de países. Unión Europea, Estados Unidos, el Códex por acá también, China, Reino Unido, Hong Kong, Tailandia, ¿no? Tailandia, como ustedes pueden ver, Tailandia en su reglamento establece, ¿no? Que si no hubiese un límite máximo de residuo para el LMR que queramos verificar, hay que ir al Códex Alimentario, ¿no? Por eso que ustedes ven el LMR de Tailandia que está en 2 acá, es el LMR del Códex Alimentario, ¿no? ¿Qué pasa si es que no existe el LMR para Tailandia y si me voy al Códex tampoco hay un LMR? Ahí ya viene a aplicar el LMR por defecto para Tailandia, que es 0.01. Estamos, esa es la mecánica que se tiene con respecto a ese tipo de países. Fíjense ustedes cómo estamos todos y miren acá, ¿no? Uno de los productores también de arándano y también destino del tema de arándano, y lo he puesto justamente para llegar a una comparación cómo está establecido el tema de los LMRs para Nueva Zelanda también, ¿no? Porque también se suele declarar dentro de los planes de auditoría. Emiratos Árabes Unidos, este es Emiratos Árabes Unidos, ojo, que está en 2. Y la India, pues que prácticamente es un LMR por defecto. No existe un LMR para el tema de la India, no establecido. El tema con respecto a la India es un tema que es quizás el siguiente destino después de China a poder exportar. Sin embargo, su estándar de límite máximo de residuos es muy vacío, difiere mucho, es muy deficiente en tema de límites máximos, ¿no? Entonces, hay ahí que hacer algún trabajo y estamos justamente tratando ahí con algunos comités, Chavimochi, Comité de Olmos, para tratar finalmente de que hayan límites máximos de residuos, ¿no? Y se incorporen. Ojo que en este nuevo reglamento de China, este GB 2763 que entró a regir a partir de la quincena de febrero, se incorporan nuevos LMRs para ingredientes activos. Por ejemplo, este es uno, ¿no? Este es uno, ¿no?
Este es nuevo prácticamente, ¿no? Antes los productores, algunos productores tenían miedo de aplicar para arándano cuando enviaban para China, porque no tenía un LMR. Y así varias moléculas, como por ejemplo azoxystrobin también, ¿no? Entonces, ahora ya existen LMRs para ellos, ¿no? Por ahí hay uno que otro ingrediente activo que todavía se aplica dentro de los programas fitosanitarios para arándano, pero no tiene LMR. Entonces, también ahí hay un tema ya de trabajo para poder llevar a cabo mesas técnicas y se pueda finalmente llevar a cabo el tema de establecer nuevos límites máximos de residuos. ¿Qué más puedo comentarle al respecto? Esta es la parte del estándar público, o sea, los criterios generales a cumplir. Luego ya viene abajo un tema ya de criterios más específicos, cuando ya se quiere enviar la fruta a retailers, ¿no? Aquí les tengo algunos retailers, cuáles son sus especificaciones de ellos, por ejemplo. Tengo Aldi, Lidl, Rewe, y acá algunos estándares también privados que son certificados también, como Rainforest, Fairtrade y Albert Heijn, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Aldi, el nuevo requisito de límite máximo de residuo es el 70% del límite máximo de residuo de la Unión Europea. ¿Cuánto es el límite máximo de residuo de la Unión Europea? 2. El 70% de 2, 1.4. Este es el nuevo límite máximo de residuo establecido por este supermercado, por ejemplo. Entonces, es así como finalmente también hay otros también supermercados que van exigiendo cada vez menos. Por ejemplo, miren a Lidl, 33.33% del límite máximo de 2, ¿no? Que es 2 para la Unión Europea, 0.66. Ese es el nuevo límite máximo a cumplir. Para Rewe será 1 porque pide el 50% de este LMR que está acá, ¿no? Con respecto al tema de dosis de referencia aguda, como ustedes se han podido dar cuenta aquí, no existe una dosis de referencia. ¿Por qué? Porque la Agencia de Seguridad Europea, después de ese estudio de evaluación y estudios toxicológicos que hacen en animales experimentales, llega a la conclusión de que no es necesario que el fluoxonil tenga una dosis de referencia aguda establecida. La reunión conjunta de la FAO también con la Organización Mundial de la Salud tampoco consideró necesario tener una dosis de referencia aguda para el fluoxonil. Esto es una de las ventajas que tienen estas moléculas también para poder llegar a estos supermercados, porque al no tener una dosis de referencia aguda, prácticamente es un requisito menos a cumplir, ¿sí? Es un requisito menos a cumplir para ellos. Entonces, favorece también que no haya una dosis de referencia establecida. No todos los ingredientes se encuentran en esa situación, no todos, pero hay algunos que sí se encuentran dentro de esa situación. Entonces, es válido comentar el tema, ¿no? Para Rainforest no hay ninguna objeción al respecto, no se encuentra prohibido ni restringido, ni Fairtrade tampoco. Y para Albert Heijn, bueno, es el 50% del límite máximo, en todo caso, es 1. Estamos, esa es la situación para el tema de lo que es el fluoxonil. Fíjense ustedes con el tema del tebuconazol. El tema del tebuconazol expira cuando su aprobación, si ustedes ingresan al sistema europeo en este momento, expira el 31 de agosto del 2020. Probablemente sea renovado si en unos meses, quizá más adelante, salga un nuevo reglamento que prácticamente siga aprobando la nueva molécula por un tiempo más todavía, ¿no? Estaremos a la espera a ver qué es lo que determina, porque ya también con la Unión Europea ya no se sabe, toda la Comisión Europea, todos los reglamentos que está saliendo con respecto al tema de restricciones, ¿no? Pero ahí le damos seguimiento. Estos son los LMRs establecidos. Miren, la situación para Tebucol es, con respecto al límite máximo de residuos, es un tanto crítica, porque solamente para la Unión Europea lo tiene 1.5, ¿no? Reino Unido es igual que la Unión Europea. Separó el Reino Unido con el Brexit, pero sin embargo los límites máximos siguen siendo los mismos para el Reino Unido que para la Unión Europea. Canadá es un límite por defecto, ¿no? Tailandia también es un límite por defecto, porque no hay un LMR del CODES como para que lo adopte Tailandia. Entonces aplica 0.01. Nueva Zelanda está en 0.1, que es un límite por defecto. Emiratos Árabes Unidos también y la India también, ¿no? Entonces, y encima esta molécula tiene también una dosis de referencia UE establecida, que es muy baja. Miren, la Organización Mundial de la Salud la establece en 0.3, sin embargo la Unión Europea la establece en 0.03, ¿no? Entonces ahí hay que tener un tanto ya de cuidado. Cuando lo llevamos ya a especificaciones de retailers, ¿no? El 70% de 1.5, 1.05,
y el 33.33% que pide y exige Lidl del 1.5 sería 0.49, el 33.33%. Entonces, este LMR como que ya te puede traer problemas si es que nosotros, o si los productores quieren enviar a estos supermercados que son ya un tanto más estrictos, ¿no? Como les vuelvo a repetir, estos son estándares públicos, generales, criterios generales. Acá ya viene ya un tema ya de especificación. Igualmente para el tema de REO, el 50%, pero cuando ya queremos tomar la dosis de referencia aguda, que es 0.03, el 80% de este 0.03 es 0.024. Esta es la dosis de referencia que hay que respetar si queremos enviar a ese supermercado. ¿Con quién se compara esta dosis de referencia aguda? Con la fórmula inicial que les presenté cuando el productor hacía su cálculo de acuerdo al residuo que le quedaba en su fruta, ¿no? Entonces ahí viene el tema ya de comparación, a ver si estoy dentro o si estoy por encima de esa dosis que prácticamente me impide poder enviar a ese supermercado. Puedo cumplir el límite máximo de residuo, pero si no cumplo la dosis de referencia aguda, es como si no cumpliera para ellos. ¿Estamos? ¿Cuántas moléculas como máximo pueden enviarse? ¿O puede aparecer en el análisis de residuo? Por ser un tema de vallas, 5, ¿no? Como máximo, para evitar un tema de efecto cóctel y todos esos temas que hay detrás del número de moléculas también. Para Lidl 5, perdón, para Rewel 5, para Lidl 5. ¿Estamos? Entonces, esa es un tanto la situación para lo que es el tebuconazol. Aquí viene la pregunta que me hicieron hace poco, ¿no? Si es que los fosfitos también formaban parte del LMR de fosfetilaluminio, ¿no? Entonces, para eso hay una explicación antes para poder vincularnos a los LMRs, porque con respecto al fosfetilaluminio no es igual la definición de residuo en Europa que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo he medido el LMR para la Unión Europea? Como una suma de fosfetil, ¿sí? ¿Y la suma de qué? ¿No? Porque si yo aplico un fosfetil, lo más probable es que me quede en mi planta un fosfetil parental, un ingrediente activo parental. Pero también puedo ver en mi análisis de residuo que haya aplicado fosfetilaluminio, igual aparece ácido fosfónico. O sea, ¿qué es lo que pasa con respecto a eso? ¿Qué es lo que dice la Agencia de Seguridad Alimentaria en Europa, no? Que cuando tú aplicas fosfetilaluminio, lo más probable es que en un tiempo promedio de 3 horas, ese ingrediente activo desaparece en la planta, ¿sí? Y se llega a convertir en ácido fosfónico o ácido fosforoso, ¿sí? En algunos lo pueden encontrar como fosfónico o fosforoso. Ojo, es fosfónico, no es fosfórico. El fosfórico es un fertilizante, el fosfónico no es un fertilizante. ¿Estamos? ¿Y qué más? El tema de sales catiónicas. Aquí se encuentran los fosfonatos, más conocidos los fosfitos de potasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay productores que dicen, sí, he sacado mi análisis de residuo, pero yo no he aplicado fosfetil, no entiendo por qué me aparece. Entonces, no, te aparece porque quizás aplicaste fosfitos de potasio. Entonces, cuando se hace el análisis, no se pide análisis de fosfitos, se pide análisis de prácticamente fosfetilaluminio, de la suma total. Entonces, el laboratorio te da un LMR de la suma total. Entonces, la Unión Europea, Japón, China, el Códex, rigen el LMR de fosfetil por la suma total de todo esto. ¿Sí? Por la suma total. Pero a Estados Unidos, por ejemplo, no le importa la suma total, le importa nada más fosfetilaluminio. Hong Kong le importa fosfetilaluminio y los demás países también le importan solamente el fosfetilaluminio. Por eso que para esos países no había mucho problema. Con el tema del arándano, con respecto al tema de fosfetil, hay un reglamento 2019-552 del 4 de abril del año pasado, estamos más o menos a un año de que se haya publicado este reglamento, que prácticamente pone un antes y un después con respecto a reclamos de fosfetilaluminio en arándano, ¿sí? Ya les explico de aquí. Ahora, hay otros aportes, sí, ya hablando un poquito nada más de degradación, hay otros aportes también. Tefón, por ejemplo, glifosato también tiene un metabolito que también es un ácido fosfónico. Bueno, y el tema de metabolitos no declarados también, que en algún momento los análisis de causa raíz arrojaron el tema esto, ¿no? Que habían ingredientes, bueno, que no estaban siendo declarados y que finalmente redundaban en esto, ¿no? Si ustedes pueden ver, y uno que ve mucha cantidad de análisis de residuos en los procesos de auditoría, ¿no? Que realizo, como muchos conocerán, la molécula que más aparece es esta, ¿no? Ácido fosfónico. Difícilmente aparece el tema de fosfetil, casi nunca lo he visto. Fosfónico
en cantidad, ¿no? Eso sí. ¿Qué más puedo comentarles al respecto? Eso es con respecto a la situación del Fosetil. Ahora, ¿cómo es el tema de límites máximos de residuos de Fosetil? Si hablamos el tema de la Unión Europea, miren ustedes el reglamento que yo les comentaba en un inicio que se aprobó el 4 de abril del 2019. Este LMR para Fosetil en arándanos se encontraba en 2 partes por millón. Este LMR lo incrementó a 80 partes, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente dentro de las evaluaciones de riesgos de la Agencia de Seguridad Europea siempre concluía de que los fosfonatos en diferentes berries no causaban un impacto a la salud del consumidor, ¿no? Y se puede reflejar, ¿por qué? Porque miren, dentro de la dosis de referencia aguda establecida tampoco ha sido necesario establecer una dosis de referencia aguda ni para la Unión Europea ni para la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces tampoco ha sido necesario establecer una dosis de referencia aguda para ello. Entonces, más o menos se explica de esa forma, ¿no? Ahora, ya les digo, Unión Europea, Codex, China, legislan el LMR de Fosetil como una suma total, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda? Miren, Nueva Zelanda no legisla el Fosetil aluminio como Fosetil, como suma, ¿no? Porque si quedase residuo de un ácido fosforoso o fosfónico y si haya sido parte de alguna aplicación de Fosetil aluminio, este ácido fosforoso queda prácticamente exento del límite máximo de residuo por parte de Nueva Zelanda. Así está su legislación de ellos, ¿no? Y es así como se debe de cumplir para ellos, ¿no? Con respecto a lo que es el LMR de Fosetil para China, eso sí es una de mis principales, por no decir preocupaciones. ¿Por qué? Porque no existe un LMR para China, para el tema de arándanos. Y ustedes conocen mucho los volúmenes ahora que que China está importando, ¿no? Con respecto a esta fruta. Entonces, no existe. China tiene LMRs, por ejemplo, para uva de mesa, pero no tiene para arándanos, ¿no? Y si queremos, en caso extremo, compararlo nada más, porque no adoptarlo, compararlo con el Codex, en el Codex tampoco existe un LMR para arándanos de Fosetil en China, en el Codex, para Fosetil en arándanos, ¿estamos? Entonces, ese es uno de los temas que también estamos tocándolo y lo quiero llevar, y ya lo he conversado con algunos productores para poderlo tratar en algunas mesas, para poder exigirle y llevarle toda esa gama de límites máximos que finalmente pueden convertirse en barreras comerciales a SENASA, ¿no? Para que SENASA con el homólogo con el homólogo en China, puedan finalmente también incorporar, así como se han incorporado actualmente algunos LMRs como lo que estoy presentando, ¿no? Entonces, es un trabajo que está ahí pendiente. Entonces, ¿cómo está la situación para lo que es los retailers? Bueno, aquí sí ya se facilitó la cosa, porque luego de estar en 2 pasó 80, entonces un LMR 80 prácticamente favorece el acceso tranquilo a los supermercados, ¿no? A Aldi, a Lidl, al Rego y a una serie de Kaufman, a toda la gama de supermercados que hay, ¿no? Es más, en enero, por aquí tenía justamente la fecha, el 22 de enero, la Agencia de Seguridad Europea ha recomendado, ojo, ha recomendado todavía no es oficial, ha recomendado a través de un estudio de fosfonatos nuevamente que el LMR para arándanos pase de 80 a 200 partes por millón, ¿sí? De 80 a 200 partes por millón. Lo ha recomendado, todavía la Comisión Europea no lo ha adoptado, ¿sí? Estamos ahí también revisando y esperando a ver si lo adopta o deja ahí nada más la recomendación, pero está prácticamente recomendando llevarlo a 200 partes por millón para el tema de arándanos. Entonces, esperemos a ver cómo termina ese tema. Lo que sí, con respecto a este supermercado, a OGL Food Trade, en los nuevos requisitos para este año 2020, ellos no están permitiendo el uso de fosfonatos o ácido fosfónico para lo que son productos orgánicos, ¿sí? Es una especificación solamente de este retailer, por lo que he revisado, o sea, no los demás, no creo que no han puesto ningún problema al respecto, pero para este supermercado específico, para el tema de productos orgánicos,
el ácido fosfónico ni el fosfonato pueden aplicarse, ¿no? Y este supermercado sí prácticamente está haciendo firmar compromisos de cumplimiento con respecto a las restricciones que ellos mismos están imponiendo, ¿no? Ahí tengo más adelante alguna información más con respecto a este supermercado. ¿Qué pasa con el azoxystrobin, no? Con el azoxystrobin, miren, la aprobación de azoxystrobin se va hasta el 2024, no hay problema con respecto. Tiene LMRs elevados. El nuevo reglamento para lo que es China incorporó el 15 de febrero un LMR, que es el LMR que lo adoptó China del Códex, ¿sí? Ahora ya existe un LMR para azoxystrobin. Antes no había. Tenía miedo el productor a aplicar azoxystrobin, algunos de ellos. Por el miedo y el temor de quedar residuos y para la fruta enviada o los arándanos enviados para China. Entonces, para Tailandia sí es un LMR por defecto, Nueva Zelanda también, la India también. ¿Existe una dosis de referencia establecida? No tiene dosis de referencia establecida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha sido necesaria según las conclusiones de las agencias de seguridad. Y con respecto al tema de lo que es requisitos de retailers, ¿no? Lidl, que es más específico, que pide el 33%, el nuevo LMR se va a 1.66, que por lo visto y por lo recorrido en campo, pues todavía no resulta algún problema de superación con respecto a estos LMR, ¿no? Para Rewe pide un 50%, que se convierte en un LMR de 2.5, ¿no? Para Albert Heijn, 2.5 también, ¿no? De este 5, el 50% de este 5. Entonces, no hay mucha restricción, mucho tema ahí con el tema de azoxystrobin para los principales destinos, excepto para estos, ¿no? India, Nueva Zelanda y Tailandia, ¿no? Para lo que es Rainforest, como ustedes pueden ver aquí, sí se encuentra un tema de restricción. No está prohibido, está restringido, ¿no? Con un tema de mitigación de riesgos, ¿no? A realizar ciertas prácticas para evitar un tema de contaminación según el componente que ha clasificado Rainforest, ¿no? ¿Qué más podemos? Miren, el difenoconazol, la situación para el difenoconazol, expira el 31 de diciembre del 2020, o sea, a fin de año. Esperaremos si es que se le renueva o no se renueva el tema de la molécula por parte de la Comisión Europea. Miren los límites máximos de residuos para lo que es el tema del difenoconazol. Tiene LMRs elevados para la Unión Europea, USA, para Canadá. Para China, en el nuevo reglamento no apareció un nuevo LMR. Ojo, no ha aparecido un nuevo LMR en el nuevo reglamento establecido y entrado en efecto el 15 de febrero para China. Entonces es uno de los LMRs que falta. ¿Por qué? Porque este forma también parte del control y parte de los programas fitosanitarios para arándanos, ¿no? Sobre todo para el control del ternario. Entonces, esperaremos también y será parte también de conversaciones para poder llevarlo y proponerlo también, ¿no? ¿Qué más podemos comentarle al respecto? En Hong Kong no hay un LMR, ¿no? Y Nueva Zelanda es un LMR por defecto. Emiratos sí tiene un LMR, miren, de 4. Y la India no hay. Para este difenoconazol sí hay una dosis de referencia aguda establecido. Por la Organización Mundial de la Salud, 0.3, y por la Unión Europea, 0.16. O sea, es más bajo todavía, ¿no? ¿Qué podemos aquí ver? Como podemos ver aquí, el tema de las especificaciones a retailers, ¿no? Aldi, que pide el 70% de este 4, lo convierte en el nuevo LMR, que es 2.8. Lidl, 33.33% del 4, lo lleva a 1.33, ¿no? Y Rewe, 50%, que es 2 del nuevo LMR, igual para Albert Heijn, ¿no? No existe restricciones con respecto al tema de Rainforest ni a Fairtrade, ¿no? El número de moléculas establecida es 5. Con respecto a la dosis de referencia aguda, el 80% de 0.16 me ubica en 0.128 como la dosis de referencia aguda calculada y establecida para poder llevar fruta a este supermercado, por ejemplo. 0.16 para Lidl y 0.112 para Rewe. Esa es la situación para el tema del difenoconazol. ¿Qué otra molécula más tenemos aquí? Por ejemplo, el ciprodinil, ¿no? ¿Cómo estamos con el ciprodinil? También el ciprodinil ha incorporado China en este nuevo reglamento un LMR. Ya existe el LMR para el ciprodinil también. ¿De quién lo cogió? Del Códex Alimentarios.
y lo incorporó y lo hizo oficial a través de su reglamento. Para Hong Kong no hay, a pesar de que Hong Kong está en China, no, Hong Kong no tiene el MR para ciprodinil. Y esto también es un poco de cuidado, porque Hong Kong, así como que para la Unión Europea, Holanda es la plataforma de reexportación por donde ingresa la fruta y se reparte a diferentes países. Para Asia, la plataforma de reexportación es Hong Kong, ¿no? Y no hay un LMR Hong Kong, ¿no? Entonces, hay por trabajar ahí varias cosas con respecto también a estos límites máximos de residuos. ¿Sí? Emiratos Árabes están 10, Nueva Zelanda anda en 0.5. Miren cómo está Nueva Zelanda con respecto al LMR de ciprodinil, ¿no? 0.5. ¿Sí? Y en la India no hay un LMR establecido, este es un LMR por defecto. Para el ciprodinil no existe una dosis de referencia aguda establecida. ¿Por qué? Porque no es necesaria para ellos. Con respecto al LMR, como hay un LMR en la Unión Europea de 3, favorece, ¿no? Favorece todavía y te da un margen todavía para poder llevar fruta a estos supermercados. El 70% de 3 es 2.1, el 33.33% de 3 es 0.99, ¿no? Que es un LMR más estricto. Pero aún así, poco frecuente que supere un ciprodinil, un LMR de estos establecidos, ¿sí? Todavía encuentro cantidades muy bajas todavía. Para Rewe es 1.5, para Albert Heijn es 1.5, ¿no? No se puede calcular una dosis de referencia aguda. ¿Por qué? Porque no hay una dosis de referencia establecida para la Unión Europea. Esa es la situación. Mira, para piraclostrobin, otra molécula más utilizada para el control de alternaria, ¿no? Vence todavía hasta el 31 de enero del 2021. Esperaremos también hasta ahí alguna renovación de esa molécula. Miren, para la Unión Europea el LMR se encuentra elevado, en 4 se encuentra elevado. Estados Unidos lo maneja en 1.2 y Canadá en 3.5. ¿Sí? No existe un LMR para Nueva Zelanda, por ejemplo. Y miren, China 4 y Hong Kong 1 difieren en sus LMRs. 4 y 1. El Reino Unido parece a la Unión Europea. Estamos. Y la India y Emiratos Árabes Unidos, LMR es por defecto. Sí existe una dosis de referencia aguda establecido. La Unión Europea es más baja que la Organización Mundial de la Salud, 0.03. Y con respecto a restricciones de supermercados, pues ya les digo, el LMR que es más estricto, que es, o la especificación que es más estricta, que es Lidl, que pide el 33.33%, pues lo ubica en 1.33. Un LMR todavía que es manejable. Los demás sí ya son un poco menos estrictos con respecto a ello. Con respecto a dosis de referencia aguda, ahí sí es un poco complicado, porque sí maneja una dosis baja que es 0.03, que me lleva prácticamente a 0.024 acá para Lidl y 0.03 para Aldi y 0.03 para Lidl, ¿no? Entonces, ese es un poco el juego de llevar un tema de dosis de referencia aguda cuando existe o cuando sí es necesaria establecerla, porque complica un poco el panorama de cumplimiento con respecto al tema de envío a los supermercados. Bueno, hasta ahí fueron los fungicidas. Ahora tengo algunos insecticidas que también forman parte del manejo fitosanitario para el tema del arándano, ¿no? El tema del Pseudococcus, por ejemplo. El tema del chanchito, que es un problema ahora para los productores, sobre todo en Chaimochi. Entonces, el tiametoxan era hasta ahí una herramienta fundamental, ¿no? En el tema del manejo. Sin embargo, el tiametoxan, y ahí viene la explicación que di en su inicio, ¿no? Miren, el tiametoxan expiró el 30 de abril del 2019, ¿sí? Sin embargo, si nosotros queremos o ingresamos a la página de la Unión Europea, todavía encontramos límites máximos de residuos para algunos cultivos, ¿no? Pero si está prohibido, ¿por qué todavía siguen LMRs establecidos para el tiametoxan? La Comisión Europea solo puede notificar para que se disminuyan a 0.01 como límite por defecto a la Organización Mundial del Comercio, siempre y cuando el ingrediente activo esté prohibido todos sus usos, ¿no? Con respecto al tema de neonicotinoides, como el tiametoxan, el imidacloprid, el clothianidin, se prohibió parte de su uso, o sea, aplicaciones al aire libre, pero todavía queda
permitido para poder aplicar a cultivos que se desarrollen su ciclo de vida en un invernadero. Entonces, no ha sido prohibido totalmente en todos sus usos. Por eso es que tampoco la Unión Europea ha enviado una notificación a la OMC para que bajen a 0.01 todos los límites, en efecto. Entonces, hasta ahí esperaremos todavía cómo se moverán el tema del temetoxam, porque hay productores que sí me han llamado y me dicen, pero José, ¿por qué es que todavía hay LMR del temetoxam si ya está prohibido? Ya les expliqué inicialmente, una cosa es el reglamento de registro y comercialización y otra cosa es la aplicación en el 396-2005, que es el reglamento para límites máximos de residuos. A veces sí van de la mano, hay a veces que no. Entonces, hay que explicarlo y separar ingrediente por ingrediente para poder analizar todo, ¿no? Con respecto al temetoxam, tiene LMR muy bajos, ¿no? Y encima también tiene una dosis de referencia aguda establecida. Entonces, miren las especificaciones. Prácticamente ya no hay un tema de poder llegar a cumplir todo esto. Ni el laboratorio creo que determina todo esto. Así que ya prácticamente al tener un LMR para el temetoxam en arándano de 0.01, complica la vida para poder exportar a estos supermercados, ¿no? Entonces, esa sí la situación, y la dosis de referencia aguda de 0.5 también es relativamente baja, ¿no? Para poder llevar una fruta a estos supermercados. Entonces, para Rainforest está prohibido para Rainforest, ojo, existe una política de uso seccional de plaguicidas con respecto al tema de Rainforest, que te da permiso para que apliques temetoxam en uvas, en paltas, en mangos, pero para arándano no existe todavía para los productores que tienen certificación Rainforest un permiso de uso del temetoxam todavía para arándano, ¿sí? Bueno, esta política todavía aplica hasta el 30 de junio de 2021, sin embargo todavía no existe. Hay gestión de algunos productores para poder permitir o notificar a Rainforest y pueda dar permiso también para arándanos, también alguna aplicación de temetoxam, pero sin embargo no, todavía no accede, ¿no? Los Ready Forest, ¿no? Ahora, para OGL, este ingrediente activo ya se encuentra prácticamente prohibido para OGL. De aquí más adelante voy a enseñar su lista, pero ya se encuentra prohibido. A partir del 1 de mayo del 2021, no puede haber alguna aplicación si tú vas a querer enviar a OGL Food Trade, ¿no? Como algo más específico. Estos son estándares generales y acá están los estándares específicos. No confundirlos, por favor. Y aquí tengo el espirotetramat, ¿no? Otra molécula también usada. No hay un LMR para el Codex. Para la Unión Europea está en 0.7. Igualmente para el Reino Unido. China lo tiene un poco más elevado con Estados Unidos y Canadá. Nueva Zelanda, mira, también lo tiene en 0.7 como la Unión Europea. Emiratos Árabes los tienen 1.5 y la India no hay un LMR de espirotetramat. ¿Qué pasa con respecto al tema de esta molécula? Por el que complica al productor a veces es por el tema de esto, ¿no? Del número de moléculas, ¿no? Porque el espirotetramat son 4 metabolitos que están reconocidos dentro del límite máximo para la Unión Europea, ¿no? Espirotetramat, espirotetramarenol, monohidroxi, ketohidroxi, ¿no? Enolglucósido. Entonces, esos metabolitos suman dentro de un análisis de residuos y por lo general hay supermercados que prácticamente cada uno de esos metabolitos es uno de ellos. Entonces, complica un poco el tema de poder llevar a estos supermercados cuando hay un tema de que pueda quedar residuos de espirotetramat o alguno de sus metabolitos, ¿no? Entonces, esta es la situación un tanto del espirotetramat, si tiene una dosis de referencia aguda establecida, por eso que también acá se hacen los respectivos cálculos. ¿Qué más? Con el acetamiprid, creo que es la última molécula para pasar ya a otro tema. Con el acetamiprid es un neonicotinoide, pero sin embargo a este sí se le dio un periodo muy largo todavía de aprobación, 28 de febrero del 2033 todavía. Eso no implica, ojo, que se le esté haciendo una revisión o una evaluación de riesgos a esta molécula, ojo. Sin embargo, sí tiene un periodo de aprobación largo con respecto a los 3 neonicotinoides más que sí estaban para los europeos prácticamente restringidos, ¿no? Con respecto al tema de límites máximos de residuos, hay un LMR2,
sea, que favorece sobre todo para el tema de la Unión Europea y los cálculos para los retailers, favorece el tema, ¿no? Para Hong Kong no hay, para China sí lo hay, ¿sí? Para China sí hay acetamiprid, por ejemplo. Tailandia se adopta el del Codex, que es 2. Nueva Zelanda es 1.6, es igual al de Canadá, por ejemplo. Emiratos Árabes Unidos está en 2. La India se encuentra en 0.01, o sea, no hay LMRs para la India. Muy difícil encontrar el límite máximo de residuos para la India, ojo, y es el siguiente destino. La dosis de referencia aguda sí lo tiene relativamente bajo, ¿no? 0.025, cuando vienen ya especificaciones más estrictas como el tema de los retailers, ya complica un poco el tema de las dosis de referencia aguda, por ejemplo, hay que cumplir con una dosis de 0.025 y el LMR de 2, el 33% de 2, 0.66, ¿no? Todavía te da un rango por ahí, ¿no? Pero es manejable todavía, ¿no? Con respecto a esta es la situación con respecto al tema de lo que es el acetamiprid. Para el tema de Rainforest, el acetamiprid se encuentra restringido, o sea, con mitigación de riesgos, ¿no? Hay que hacer algunas prácticas para poder permitir el uso de esta molécula. Y es así como está manejado. Esa es la información con respecto al tema de lo que es la situación de límites máximos, dosis de referencia aguda de principales moléculas. Ojo que faltan muchas moléculas más todavía, ¿no? Falta el Boscalid, el Fenexamid, que son moléculas también que normalmente están quedando dentro de ello, pero el tiempo como que no me da. Hay que hablar un poco del tema de tendencia, que son unas cuantas laminillas más para poder ya concluir. ¿Cómo es que viene la situación de límites máximos? ¿Cómo viene el tema de restricciones? Es un tema complicado, pero les traigo la lista de un supermercado y luego otro tema con respecto al tema de disruptores endocrinos. Fíjense ustedes, OGL es uno de los supermercados más estrictos que hay, ¿no? Como por así llevarlo. Y estos son los que marcan finalmente el tema de la tendencia, ¿no? Porque si los neonicotinoides han sido hasta el 2018 recién restringidos, para estos supermercados prácticamente lo tenían hace 2, 3 años antes todavía ya restringido dentro de sus, restringido y prohibido dentro de sus blacklist, ¿no? Dentro de sus listas negras que ellos le llaman. Miren ustedes, hay ingredientes activos que para esta lista o este supermercado vencieron hasta el 1 de mayo. O sea, se permitieron su uso hasta el 1 de mayo del año pasado, ¿no? El BAC y el DAC, que son los amonios cuaternarios, linurón, matrine, paracuardicloruro y perclorato, ¿no? Tailandia está justamente prohibiendo ya esto, ya dentro de su estándar, como lo comenté anteriormente. El tema de percloratos va a cambiar el límite máximo de residuo a partir del 1 de julio, ¿no? Pasa de 0.1 a 0.05 para lo que son frutas y hortalizas, a partir del 1 de julio para la Unión Europea, ¿sí? Miren lo demás, hasta el 1 de mayo, hace poco, hace unos días nada más, estaban permitidos, ¿no? De ahí para adelante, prácticamente, si tú quieres enviar a este supermercado, ya no puedes aplicar este número de moléculas que hay aquí, ¿no? Causafos, clorpirifos, aquí está el clorpirifos etil, ¿no? Que es el clorpirifos que normalmente se aplicaba, el clorpirifos metil, el dimetoato, ¿no? Fipronil, aloxifoc P también, ¿no? Metamidofos, ya está aquí también prácticamente prohibido, ya fue prohibido, metiocar, metidatión, metomil, oxamilo, ¿no? Que es un tema de lo que ya es nematicidas. Y falta un bloque más, que es la fase 3, ¿no? A ver, un ratito. No quiere cargar Ahí está. Este es el nivel 3, o sea, estas son las moléculas a cumplir o a prohibirse hasta el 1 de mayo, nada más se permite el uso. Pasada esta fecha, para este supermercado ya no permite el uso. Miren quiénes se encuentran aquí. Bifentrin, por ejemplo, acá está el clotianidin, el imidacloprid y el tametoxan, los 3 ditocaramatos. Miren quién está aquí también, el glifosato. El glifosato vence para la Unión Europea, el glifosato todavía vence el 15 de diciembre del 2022, ¿no? Expira su aprobación para la Unión Europea. Sin embargo, este supermercado ya lo tiene el 1 de mayo del 2021, todavía. ¿Sí? Ya se adelantó al tema todavía. Entonces, esto es un tanto el tema de las exigencias y las tendencias, cómo viene en el tema de restricciones de moléculas, ¿no? Sobre todo para la Unión Europea, que es quizás el que trabaja más
con respecto al tema de reglamentación, de restricciones y movimiento de límites máximos. Aquí para concluir y ya terminar la exposición, el resumen que les he podido dar el día de hoy es esto, ¿no? El tema de disruptores endocrinos. Son muchas las sustancias que pueden perturbar el sistema endocrino. Por ejemplo, los metales pesados. Pero dentro de ello también está el tema de los pesticidas, ¿no? Afectar el sistema hormonal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con respecto al tema de disruptores endocrinos? Lo que ustedes ven aquí, o perturbadores endocrinos. Es que la Unión Europea ya en el 2018 sacó una guía prácticamente para que la Agencia de Seguridad estudie como componente adicional de cada uno de los ingredientes activos si es que puede ser o no un potencial disruptor endocrino, ¿no? Entonces, este es un tema que prácticamente incluso el Comité de Residuos de Plaguicidas del Códex Alimentario que se realiza en China no lo ha querido adoptar, ¿no? No ha querido adoptarlo porque involucra un tema incluso hasta de barreras comerciales posteriormente. La Unión Europea le ha dado plazo a 5 años, del 2018, 5 años más, en que pueda emitirse un informe de toda esta evaluación de moléculas con respecto al tema de disruptores endocrinos. Y la verdad que el número de moléculas que puedan recaer en ser disruptores endocrinos prácticamente complica el tema de la renovación de estas moléculas, ¿no? Entonces, este es un tema que la verdad para la Unión Europea ha causado un poco de revuelo, si se puede decir así de esa forma, y que más adelante, de aquí unos años, viene un tema fuerte y considerable con respecto a la evaluación de ingredientes activos de pesticidas bajo este enfoque, ¿no? Bajo este enfoque de disruptores endocrinos. Estamos. Este es un documento como de 135 páginas, la verdad. He traído nada más la portada para que lo puedan ver ahora. La verdad que es un documento muy, muy amplio. Pero yo les traigo aquí quizás una de las agencias que más estudia el tema de disruptores endocrinos, que es el tema del PAN, ¿no? En Alemania, ¿no? Ellos ya tienen establecido hace unos años ya los potenciales disruptores endocrinos para ellos, ¿no? Que la Agencia de Seguridad en Europa ahora ya los está evaluando con respecto a los criterios que ya dio a través de esta guía, ¿no? Fíjense ustedes la cantidad de ingredientes activos que forman parte, y no solo PAN Alemania, también está Inglaterra, hay diferentes agencias que ya están estudiando todos estos temas, ¿no? Y es una de las razones por cual el Mancosec también prácticamente salió ahora, ¿no? Suma, prácticamente es un componente que va a sumar a la evaluación de que se renueva o no una molécula. Miren todas las cantidades de moléculas, acefato, por ejemplo, entre las más conocidas, ¿no? Benomil, bifentrin, ácido bórico, cactán, carbendazina por acá, carbofurán, clorotalonil, ¿no? Por eso ya se bajó también los LMR de clorotalonil hace un tiempo también, cipermetrina, LDT, deltametrina, dimetoato. Y acá hay otra lista más. Este es el complemento. Miren toda la cantidad de ingredientes activos que ustedes pueden ver, ¿no? Miren, el epoxiconazol acaba también de disminuir los límites máximos de residuos para algunos cultivos. Fenarimol, fenbuconazol, ¿qué más? Fenvalerato. Mira, aquí también se encuentra el glifosato, ¿sí? El glifosato también se encuentra dentro de ello. Y prodione es un ingrediente activo que también el 2018 ya bajó los límites máximos de residuos. En algún momento me encontré con algunas aplicaciones en arándano. Tengan mucho cuidado porque este es un ingrediente activo también que puede dejar residuos. Entonces, a tener mucho cuidado, este ya se modificó y todos los LMR se encuentran en 0.01 para la Unión Europea. Linurón también ya bajó los límites máximos hace un tiempo, ¿no? ¿Qué más? Metomil también, ni que hablar con el tema del metomil también aquí. Miclobutanil, usado en otros programas como por ejemplo uvas, penconazol. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Miren, aquí está el Procoraz. El Procoraz acaba de disminuir o acaba de salir hace poco un reglamento con el tema del Procoraz, ¿no? Si es que hay alguien que aplica un tema de Procoraz, el LMR aplica para arándanos, pasa de 0.05 a 0.03 y aplica a partir del 4 de septiembre del 2020 de este año. Entra en efecto el LMR para Procoraz en arándanos. Propamocar también, bueno, propiconazol. Miren ustedes toda la cantidad de ingredientes activos que prácticamente, miren quién está aquí, tebuconazol también,
Por eso el tema de los límites máximos de residuos muy reducidos también, y también la dosis de referencia aguda establecida para el tebuconazol es muy baja. Entonces, prácticamente esta es la tendencia con respecto al tema de residuos y la corriente fuerte que se viene en Europa con respecto al tema de restricciones. Sí, no confundir el tema de restricción o expiración de una aprobación con el tema de la situación de límites máximos de residuos, por favor. Esa es una de las preguntas más frecuentes que hay, ¿no? Pero si ya está prohibido, ¿por qué sigue en el MR? Entonces ya he tratado de explicar y ojalá ya haya quedado claro al respecto ese tema. Voy a ver ahora si es que existen más preguntas con respecto a las personas que me encuentran ahora escuchando. No sé si tendré algunas preguntas. Ina, ¿me puedes ayudar, por favor? Claro que sí, José. A ver, Jaime Albarracín pregunta, con respecto a Global Gap, ¿podemos usar o recomendar productos permitidos así no tengan registro para arándanos? ¿Me puedes repetir, por favor? Ina. Ya, ¿me escuchas bien? Sí. Ya. Sí, ahí te escucho. Jaime Albarracín pregunta, con respecto a Global Gap, ¿podemos usar o recomendar productos permitidos así no tengan registro para arándanos? No, no. Eso está clarísimo dentro del reglamento para Global Gap, ¿no? Uno de los puntos de control para Global Gap es que el ingrediente activo, el producto comercial que tú aplicas tenga registro para la plaga, ¿no? Y para el cultivo. Si no hay un tema de registro para ello, es simplemente una no conformidad mayor, ¿no? Me está recordando mi tiempo de auditor, así que mejor sigo como consultor. Ina. Miguel Rodríguez Sotero. Buenas tardes, José. ¿Hay ingredientes activos? ¿Qué metabolitos secundarios parecidos? ¿Cómo? No te puedo entender bien, la verdad. ¿Hay ingredientes activos? ¿Qué metabolitos secundarios parecidos? Esa es la pregunta. ¿Qué metabolitos? La verdad que no está bien formulada, creo, la pregunta, Ina. No logro entenderte la pregunta ahí. Creo que no he formulado bien. Creo que es un tema de que si existen otros ingredientes activos que tienen dentro de su estructura de degradación, dentro de su proceso de degradación, un tema de metabolitos. Sí, hay varias moléculas que tienen metabolitos conocidos, ¿no? Por ejemplo, el tiametoxan tiene un metabolito conocido que es el clotianidin, ¿no? Y algunos productores, cuando les resulta el tema del clotianidin en su análisis de residuos, no sabe qué hacer, ¿no? Si yo no he aplicado esta molécula, es porque has aplicado el tiametoxan quizás y haya aparecido el tema del clotianidin, ¿no? Es una molécula conocida, ¿no? Y normalmente los que suelen certificar, por ejemplo, Tesco, para el supermercado Tesco, les suele aparecer. Sin embargo, el clotianidin no está registrada o declarada dentro de la lista de Food Expert, ¿no? Que es la lista de productos fitosanitarios. Entonces, hay que tener un sustento ahí y conocer ese tema, ¿no? Para poder dar un buen sustento al respecto. Jorge Bustamante pregunta, quisiera saber qué información tenemos sobre las aminas que también ya están teniendo detecciones en frutas y verduras. Jorge Bustamante, ¿cómo está, Jorge? Jorge, el tema de las aminas es un tema de riesgo dentro de la parte que estuve leyendo, un tema de microbiológico, ¿no? Hay 5 o 6 aminas más o menos que están estudiadas por la Agencia de Seguridad Europea, sobre todo la histamina y otra más por ahí que son las más, las que implican un número o una mayor detección dentro de todas ellas. Por lo que yo he leído, Jorge, hay un tema ahí, sobre todo el tema de higiene, ¿no? Porque tiene que ver condiciones dentro de campo, si no hay higiene, y el tema de presencia de microorganismos, ojo que es específico esto, son ciertos microorganismos que pueden, por un tema de falta de higiene, producir este tipo de metabolitos, ¿no? Y puede acarrear un tema ahí de residuo dentro de fruta, ¿no? Eso es lo que yo he podido leer, o sea, pero son específicos el tema de estos microorganismos que pueden llevar a que a través de su metabolismo secundario puedan producir algún tipo de aminas, ¿no? Es un tema, la verdad, todavía por desarrollar. Estoy cada vez involucrándome más en ese tema todavía, y yo sé que todavía están exigiendo a algunos proveedores que hagan también análisis de aminas para ver de cuál pueden ser las probables rutas de aparición de estas aminas, pero ya sí tengo entendido que hay supermercados que están comenzando a hacer análisis y detecciones. Acá a nivel nacional todavía no tengo entendido que hay laboratorios que estén haciendo ese tipo de análisis. Afuera sí, hay algunos que otros que también están analizando, unos analizan más
más aminas que otros todavía, pero todavía es un tema que pienso todavía profundizarlo. Eso es lo que tengo de base ahora con el tema de lo que es el tema de aminas, ¿no? Ina. Melissa Falcón consulta, para los países que no tengan su propia lista de EMR, ¿se debe basar en el códex? ¿Hay algún documento que lo indique? ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Melissa, los documentos que indican para cada país es su estándar nacional de límites máximos de residuos o se encuentran ubicados dentro de la ley de inocuidad alimentaria para cada uno de los países. Por ejemplo, para Perú existe en la ley de inocuidad agroalimentaria para Perú y especifica ahí, ojo que Perú sí tiene una notificación a través de DIGESA a la Organización Mundial del Comercio. O sea, si hay un número de límites máximos de residuos desde el 2016 para Perú. Pero ¿qué indica la ley agroalimentaria para Perú? Es que si no hubiese un LMR nacional, ¿no? Dentro de los que ya están determinados ahora para Perú, indica de que hay que tomar los o adoptar los límites máximos de residuos del Códex. O sea, pero lo indica literalmente, ¿no? O sea, tiene que indicar de esa forma reglamentariamente para nosotros poder acogernos al límite máximo de residuos. Brasil también lo hace, ¿no? Si es que no hubiese un límite máximo de residuo ahí, hay que ir a adoptar lo del Códex. Holanda también en su estándar también lo indica, o sea, hay países que lo indican estrictamente. Si es que ya no hubiese LMRs ahí, hay que ir al Códex, ¿no? Pero tiene que decirlo e indicarlo dentro de sus reglamentos, ¿no? Karen Minchola consulta. He encontrado que un ingrediente activo que no hay LMR en la página de la Unión Europea, pero sí en el Códex Alimentario. ¿Cuál es lo que debemos tener como referencia? La Unión Europea no se casa con el Códex Alimentario, ¿sí? Se está haciendo, si quiere hacer muchos esfuerzos para armonizar el sistema del LMR europeo con el LMR del Códex. Sin embargo, es una batalla de años y difícil. En la Unión Europea, si hay un LMR que establecido, o no hay un LMR establecido, registrado ahí, difícilmente tienes que irte a compararlo con el Códex. Ellos tienen bien determinado su sistema de listas positivas y lo que indica es establecer un LMR por defecto de 0.01 partes por millón. Ese es el ingrediente que tú tendrías que respetar para ello. No puedes irte al Código Alimentario. Con respecto al tema de la Unión Europea, es clarísimo el tema de la regulación. Luisa Cardosa consulta, ¿puedo usar fitosanitarios que estén prohibidos para los diferentes mercados y verificar en mi resultado de análisis de multiresiduos si estos son menores a 0.01 partes por millón? Yo creo que es al revés. Primero tiene que sacar su análisis y a través del conocimiento de los resultados de ingredientes activos recién puedo decidir a qué mercado finalmente exportar, ¿no? Es así como se maneja normalmente, ¿no? Miguel Maturrano consulta, ¿qué pasa si soy productor orgánico y me sale algo de ácido fosfónico? ¿Hay algún LMR de ácido fosfónico para la producción orgánica? El LMR para la parte orgánica es 0.01, ¿no? Ese es el LMR que se permite para el tema de la parte orgánica, por defecto para Europa, ¿no? Juan Ramón Guaita consulta, ¿cuál es la posibilidad de cambiar de producción convencional a producción orgánica al existir una corriente de restricciones a pesticidas? De convencional a orgánico, ¿no? ¿De esa forma, Sí, Ina? sí, De sí, de ¿Me puede repetir la convencional a pregunta? orgánico. ¿Me puede repetir la pregunta, disculpa? Ya. ¿Cuál es la posibilidad de cambiar de producción convencional a producción orgánica al existir una corriente de restricciones de pesticidas? A ver, más bien lo que está trayendo un poco el tema este de las restricciones más frecuentes que hay, es más bien virar de ese tipo de sistema de producción convencional a un sistema bien orgánico, ¿no? O sea, ya existen programas o sea, áreas dentro de los fondos que están prácticamente separados y son orgánicos, ¿no? Y al costado son la parte convencional, claro, con todos los cuidados respectivos, pero el tema de bien restricción ha llevado y está llevando un poco el tema también de generar y ampliar un poco más las áreas más bien de productos orgánicos, ¿no?
Y ahí el tema de tendencia y el tema de buscar nuevas estrategias, ¿no? Para poder controlar ecológicamente el tema del manejo fitosanitario en el tema de cultivos orgánicos. Walter Alonso consulta, ¿dónde puede encontrar los documentos para los neonicotinoides que no están aprobados en Estados Unidos? En Estados Unidos hay que ir al CFR 180. Esa es la regulación para el sistema de residuos de los Estados Unidos, ¿no? Ahí se encuentran. Ojo que con el tema de neonicotinoides para los Estados Unidos también ya está con un tema de restricción y evaluación. Y el año que viene va a ser importante porque ellos ya prácticamente están terminando la evaluación que comenzó hace unos años para el tema de lo que es Estados Unidos, ¿no? Lo más probable es ahí, pero es el CFR, ¿no? El CFR, el Código de Registro Federal de los Estados Unidos, el CFR 180, que es el tema de los, que emite el tema de los registros y los LMRs para Estados Unidos, ¿no? Miguel Anicama consulta, ¿cuál es el mercado más restrictivo con los LMRs? Mercado, si hablamos de países o mercado por supermercados, ¿no? Es otra cosa. Yo creo que el tema dependiendo, ¿no? Dependiendo el tema, Europa, creo yo, y sobre todo los retailers europeos, alemanes, holandeses, belgas, franceses, esos retailers son por lo general los más restrictivos con respecto al tema de poder enviar fruta a ese tipo de destinos, ¿no? Y ahí viene más abajo el tema de especificaciones que yo los comentaba, ¿no? Justamente por esas especificaciones es que se complica, ¿no? Porque los demás países en sí no necesitas cumplir con una dosis de referencia aguda, ¿no? Como lo establecen ellos. Para otros países no, o sea, no hay, cumples un LMR suficiente, ¿no? No te lleva a un tema ya de poder aplicar una dosis de referencia y cumplir ambos parámetros para poderlo enviar, ¿no? Es un poco el tema de la mecánica, ¿no? Daniel Gutiérrez consulta, al pasar o sobrepasar el rango de LMR, ¿qué ocurre con el lote en cuestión? ¿De qué manera podríamos mantener al mínimo los residuos, además del uso de pesticidas? Me refiero al agua usada para riego. Saludos desde Ecuador. Ina, a ver, me repites porque creo que es una pregunta que involucra varias cosas, ¿ah? Por favor. Sí, así parece. Consulta, al pasar o sobrepasar el rango de LMR, ¿qué ocurre con el lote en cuestión? ¿De qué manera podríamos mantener al mínimo los residuos, además del uso de pesticidas? Me refiero al agua usada para riego. A ver, ¿qué pasa cuando se excede un LMR? Bueno, ¿qué podría pasar? Eso lo comenté durante la charla, ¿no? Lo que podría, o una pregunta en la primera etapa, ¿no? Sanciones económicas, sanciones administrativas, bloqueo, en supermercados te bloquean inmediatamente y mandan una notificación a Global Gap, y Global Gap ahora ya hace notificaciones también a los organismos de certificación, y tienes que tenerte también a una auditoría de investigación, es una investigación, ya no es una auditoría, para poder hallar los análisis de causas raíces. Entonces, es un tema de que también a través de Global Gap tienes que tener un plan, en caso excedas un LMR también. Entonces, lo más probable es que también puedas desviarlos y que tienes tiempo para poder, con los resultados de mano, poder desviar también esa fruta en algún momento, cuando hacen análisis allá también. Entonces, es todo un plan estratégico, preventivo, o correctivo que se tiene que tener como parte de una certificación. O sea, eso ya te lo pide y tiene que tener el productor, al menos los que se dedican a exportar tienen clarísimos esos temas, ¿no? Con respecto a la otra consulta que me hacías, es qué se tiene que hacer para no llegar a exceder un límite máximo de residuos. Pues es prácticamente tener toda una evaluación de riesgos con la finalidad de no exceder, ¿no? Calibraciones de maquinarias, evitar el tema de derivas. Ojo que dentro de las análisis de causa raíz para Global Gap, la principal causa de exceso del límite máximo de residuos dentro de todos los tres últimos reportes indican que la principal causa es el drive contamination, o sea, la contaminación por deriva, ¿no? Y hay problemas en algunas zonas, ¿no? El tema, por ejemplo, de que algunos todavía siguen aplicando, por ejemplo, clorpirifos, y sabemos que el clorpirifos es un ingrediente activo muy gaseoso que en algún momento puede llegar a un tema por velocidad de evento contaminar otros cultivos, a pesar de que tú te estés cuidando y no aplicando. Entonces, la estrategia de manejo integrado de plagas tiene que también ir
con respecto a eso, ¿no? El desafío es grande, ¿no? Finalmente controlar plagas de enfermedades, pero también llegar con la menor cantidad de residuos posible, ¿no? Ese es, creo que contesto tu pregunta, ¿no? ¿O hay otra pregunta más? Ina. Sí, ya vamos finalizando ya. ¿Ya? Fabián Alvira consulta, ¿hay alguna restricción con flutriafol? Wow, restricción con flutriafol. Si lo leí, no me recuerdo, es por un tema de disruptores endocrinos que viene probablemente, pero de ahí flutriafol así nomás no encuentro dentro, si hablando de arándanos, no encuentro así nomás una aplicaciones de ese tipo, ¿no? No sé si ya están haciendo, pero la verdad que no he podido encontrar dentro del recorrido que uno hace en campo que se esté aplicando flutriafol al arándano, ¿no? Vamos respondiendo a la última pregunta de Jaime Albarracín con respecto al uso de biorracionales para control de algunos blancos biológicos. ¿Existen LMR en esos productos? Si existen LMRs para productos biorracionales, ¿no? Si hablamos de la Unión Europea, hay, por ejemplo, que estos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de Bacillus, ¿no? De todos esos tipos de productos, la Unión Europea los tiene como exentos, por ejemplo, ¿no? Están exentos de LMR, pero tiene que estar incluso hasta la cepa misma, no sé, Bacillus thuringiensis, variedad amileuquefacin, ¿no? Pero tiene que estar, o sea, está registrada específicamente incluso hasta la cepa. ¿Qué pasa? Si no estuviese, si fuese otra cepa de Bacillus y no está registrada, lo que te pide el estándar de límites máximos residuos es prácticamente cumplir con un LMR por defecto, ¿no? Que es 0.01, a pesar de ser un producto biológico. Un poco complicado entender el tema igual, pero tiene que estar registrado dentro del sistema, ¿no? Para poder estar exento, porque para ellos están exentos, hay un grupo de moléculas que están exentas para ello, ¿no? Entonces, es de acuerdo a ello y a dónde el destino que vaya, ¿no? Para poder verificar cómo es el estado de cada uno de esos productos dentro de cómo se muevan, ¿no? Para el tema de poder enviar a esos países, ¿no? Matrine, por ejemplo, no está registrada ya, pero para Estados Unidos sí puedes enviar fruta, incluso hasta por la parte orgánica, porque te lo permite, hasta donde yo sabía. Entonces, tienes que ver y colocarnos en esa situación, ¿no? Evaluar hacia qué país vas a enviar y ahí analizar en sí el estándar para poder verificar si es que hay un LMR para esos productos o no, ¿no? Por lo general no lo hay, ¿no? Están exentos sobre todo ese tipo. Productos biológicos, los antibióticos es otro tema diferente, ¿no? El gazugamicin, inamicin, ellos son otro grupo diferente, ¿no? Yo no me quiero extender más allá.